Bueno, como lo anticipamos ayer, en el video anterior, vamos a abordar hoy puntualmente el artículo 1 al artículo 72. El título preliminar, que está compuesto por 6 capítulos. El capítulo 1 es objeto y fuerza del código. Capítulo 2 de la ley. Capítulo 3 efectos de la ley. Capítulo 4 interpretación de la ley. Capítulo 5 definición de las palabras y uso frecuente de las leyes. Y el capítulo 7 la derogación de las leyes. Eso es. Así está armado ese título preliminar. Bueno, eso para empezar. Entonces vamos a iniciar por el principio. No vamos a ahondar mucho. Vamos a mirar el articulado. Vamos a ver de qué trata. Esta va a ser la dinámica. Damos una pequeña lectura al texto muy rápidamente. Analizamos el texto. Y si hay un ejemplo, lo ponemos y lo traemos al caso. ¿Listo? No más, porque son 70 artículos. Entonces, miren, dice, artículo primero, el Código Civil comprende, primero, entonces, capítulo 1 está compuesto por 3 artículos, artículo tercero, nos habla del objeto y fuerza del código, y trae nomás 3 artículos, ese capítulo. Entonces, primero, disposiciones contentivas. El código comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares por razón del estado de las personas y sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. Prácticamente el artículo único que está delimitando es el alcance del código y prácticamente los libros. Si uno analiza, pues aquí está simplemente diciendo bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. No ofrece mayor, digamos, explicación al respecto, porque únicamente está delimitando el alcance y lo que va a tratar todo el código, ¿no? En sus 200, 600, 2600 algo de artículos. Artículos segundo, pues ahí sí ya entra un poco, dice asuntos que rige. El presente código rige para toda la Unión. Se reúnen las disposiciones de naturaleza en el artículo anterior, o sea, todo lo que son bienes, obligaciones, contratos, acciones civiles, que son aplicables a los asuntos de competencia del gobierno general. Acuérdense que esto se despidió fue para los Estados Unidos de Colombia cuando éramos federados. Entonces, ya pasamos posteriormente a ser un estado unitario con la Constitución del 86. Entonces dice, para el gobierno general con arreglo de la Constitución y en los civiles comunes de los habitantes del territorio que administra. Aquí delimita un tema territorial a partir del territorio de la Unión. ¿Listo? Los que ya sabemos de derecho, pues ya sabemos cuál es el territorio de la Unión y cómo está definido y todo este tema. Obligatoriedad, entonces dice, considera este código en su conjunto y en cada uno de sus títulos, capítulos, artículos, que se compone, la forma la regla establecida por el legislador, al cual es un deber de los particulares ajustarse a los asuntos civiles, que es lo que constituye la ley o el derecho civil nacional. O sea, va a regular todos los asuntos civiles en las relaciones de los particulares, porque esto no tiene nada que ver en relación particulares-estados, sino solo entre particulares. Y va a ser conforme lo constituye la misma ley. No ofrece muchos esos 3 artículos, pasemos al artículo, capítulo segundo de la ley. Aquí ya empezamos a trabajar, ¿listo? Y vamos a nuestras clases teóricas por allá de los primeros semestres de Derecho, donde nos hablan, entonces por ahí los profesores decían, bueno, ¿dónde se define la ley? Pues la ley se define, la definición de ley está en el artículo 4 del Código Civil, que es una declaración de voluntad soberana manifestada por el Estado, entre comillas, prevenida en la Constitución Nacional. El carácter de la ley es mandar, prohibir, permitir y castigar. Mandar, no vamos a entrar en estos temas tan dogmáticos, teóricos, profundos, porque pues no es necesario. Ya sabemos cuando una ley manda, cuando da un mandato de lo que se debe hacer, ¿sí? Que si no se hace, pues tiene una consecuencia. Prohíbe en algunos, por ejemplo, el código de policía, ese código prohíbe, entonces algunas cosas, permite, hay una cosa importante, y esto es importante en derecho, donde la ley no manda, prohíbe o castiga, permite. Y esto sí hay que tener muy claro porque ahí viene la famosa frase de nosotros los abogados que dice, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice?
Si la ley no distingue, uno no puede distinguirlo, eso está por ahí más adelante. Pero les decía que el Código Civil se lee como los versículos de la Biblia, eso se lee en conjunto con el artículo 27 de esta misma ley, ¿sí? Donde la ley no le distingue, no le es dado al intérprete hacerlo. O sea, usted no me puede decir es que eso está prohibido, esto no, si no lo prohíbe, no lo dice expresamente la ley, no es, se permite. Consecuencias de su violación, aquí viene, dice, y esto es importante, pero no es necesario que la ley manda, prohíbe o permita, contenga o exprese una misma pena o castigo en que se incurre por su violación. El Código Penal es el que define los delitos y señala las penas. Aquí quiere decir que muchas de las veces no quiere tanto que sea tan textual, sino que uno puede también leerla y darle un alcance a la norma, ¿no? De acuerdo a su contexto, ¿sí? Y lo mismo, eso viene al espíritu de la ley, lo que quiso decir el legislador. Pero también delimita otra parte. Prácticamente dice, entre comillas, este código no va a regular nada de temas penales. Esto, lo del tema del castigo va a ser el tema penal. ¿Listo? No hay mucho que abordar en esto. Creo que eso lo vamos a dejar para otros asuntos más adelante. Sanción legal y nulidad. La sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. O sea que la ley no solo castiga, sino también recompensa a algunos ciudadanos, ¿no? Hay algunas normas que compensan al ciudadano. Es el bien o el mal que se deriva de la consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de sus transgresiones y prohibiciones. Este código, como fue diseñado hace muchos años, esto parece en algunos artículos es como los poetas, eso habla de cosas bonitas, pero por lo que se hizo hace muchísimos años, ¿no? En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley. Esa es la nulidad absoluta. Todo acto que contrarie la ley está viciado de nulidad absoluta, al igual que el objeto y causa ilícita. 1502. Esto hay que empezarlo a amarrarlos unos con otros. ¿Listo? Si en ella misma no se dispone de otras cosas, esta nulidad, o sea, la que se ejecuta contra la ley, así como la validez y firmeza de los que arreglan a la ley, constituyen suficientes penas o recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. O sea, la sanción por violar o ir contra una norma es la nulidad del acto. O sea, no queda como, bueno, aquí hay que diferenciar en su punto después, nulidad, inexistencia e ineficacia. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Sanción constitucional. Entonces, en referente con la ley, dice que la sanción constitucional es el poder del Ejecutivo, de la Unión, en el tiempo del territorio de la Unión, da los proyectos acordados. Esta es la sanción presidencial. ¿Listo? Esa es la sanción para efectos de la categoría, es cosa distinta de la sanción legal, de que habla el artículo anterior. Entonces, esa no es más sino la firma del Ejecutivo, la firma del presidente. Costumbre contra la ley. Aquí hay un punto importante que debe uno abordar, y por allá en las clases de comercial a uno le enseñaba, y le decía, la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley, pero la costumbre mercantil tiene otro trato en el Código de Comercio. ¿Listo? De pronto más adelante yo creo que voy a estudiar también el Código de Comercio, vamos a revisar el punto, porque en comercial la costumbre sí tiene un peso importante, pero el Código Civil dice que la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley, no podrá alegarse desuso para su inobservancia, o sea que porque una norma no se usa, entonces ya no existe. Aquí tenemos normas como por ejemplo la ley 63 de 1934, que era, creo que sí, esa sí, mi memoria no me falla, la de los inventarios y avalúos. Esa ley está vigente. El artículo 34 dice cómo se arman los inventarios. Y el artículo 37 dice que no ingresan los frutos civiles. Y eso está vigente, eso no es que no exista. Lo mismo la ley 153 del 1880 y algo. Algunos artículos todavía están vivos, ¿no? Listo. Ignorancia de la ley. Esta es la que mata a todo el mundo en el litigio. Sobre todo en temas cuando la gente quiere eximirse
de temas de responsabilidad. Es que yo no sabía, mire, la ignorancia de la ley, artículo 9, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, o sea, le aplica a rajatabla, como dirían por ahí. Incompatibilidad y prevención normativa, derogado por el artículo 5790. Este artículo fue, esta norma fue muy discutida y si mi memoria no me falla, por allá en el 87, y no es la misma ley, tenía una norma que decía una norma de orden legal, que decía que cuando una ley y la Constitución se opusieran, se aplicaba la ley. Esa vaina fue una defecio que existió. Ahí los invito a investigar un poquito sobre el tema, pero eso existió. O sea, se aplicaba la ley, no la Constitución. Todo lo contrario. Y eso fue derogado, ¿no? Bueno, creo que está relacionado con este bendito artículo. Artículo 10. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella. Aquí sí se aplica bien. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, esto está relacionado con el artículo 4 de la Constitución Política, para los casos de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Cuando una norma infringe una norma legal, de orden legal expedida por el legislador, infringe una norma de orden constitucional por mandato del artículo 4 de la Constitución y el artículo 10 del Código Civil, se aplica la norma. Esto viene desde y inventado por el juez Marshall de Estados Unidos, que por allá en el año 1950, y no me acuerdo, los años 50, sacó una sentencia. El juez Marshall, ahí está una película, sacó una sentencia donde puso por encima de la norma legal una de orden constitucional y dijo, mire, cuando esto pasa, aquí se aplique la Constitución y no las leyes. Así de sencillo. Y a partir de ahí se formó todo el tema de la teoría de las excepciones de inconstitucionalidad y el mandato constitucionalidad por encima de las normas legales. ¿Listo? Para que vaya quedando claro. Eso tiene su origen. Y tiene otro origen más atrás, que es el alemán. Eso tiene su origen y es de un estudio muy particular, pero más o menos va por ese lado. Si en los códigos que se adopten hallan alguna disposición incompatibles entre sí, se observarán las aplicaciones de la siguiente regla. Entonces, miren, esto es importantísimo. Y aquí vamos a abordar un tema. Es que uno por este espacio tan corto, uno quisiera hablar de muchas cosas que tiene en su cabeza y que conoce y tiene conocimiento. Pero no podría abordarlas todas o llenarme una historia, porque necesitaría todo un semestre para explicar estas cosas y como mínimo con unas 4 horas a la semana o 6 horas a la semana. Pero les voy a decir, miren, si en los códigos que se adoptaron hallar disposiciones compatibles entre sí, pasa muchísimo. No hay cosa que se equivoquen más que el legislador en Colombia. Ese Código General del Proceso está lleno de incompatibilidades. Lleno. O sea, si usted se pone a estudiar el Código General del Proceso a minucia, usted le va a encontrar una mano de incompatibilidades de errores. De errores, porque eso tiene errores. Que supuestamente la comisión redactora del código, eso eran los cacaos del derecho procesal y los cacaos. Pues eso está lleno de embarradas. Eso está lleno de embarradas. Entonces, aquí viene y sirve este artículo. Es muy importante este artículo. ¿Por qué? Miren cómo se aplica. Si hay disposiciones compatibles entre sí, ¿cómo se deben de aplicar? Primero, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga de carácter general. O sea, si una norma es general y hay una especial que regula un punto en particular, se aplica la especial. No importa lo que diga la general. ¿Listo? Bueno, la especificidad mata la generalidad. ¿Listo? Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, ¿sí? O sea, que no tienen problema, y se hallen en un mismo código, lo que le pasa al Código General del Proceso. Ya les digo en dónde. Preferirá la disposición consignada en el artículo posterior, o sea, la que está más adelante, o sea, la que es el número mayor. ¿Listo? Y si estuviera en diversos códigos, se preferirán por razón de esto en el siguiente orden. Y ahí que viene y dice, bueno, vamos primero a hablar del tema de la norma posterior. Un ejemplo claro, chiquitico, bonito, rapidito. La privación de la patria potestad. Está en el artículo 22 como un proceso de doble instancia. Pero resulta que, ¡oh!
sorpresa, en el 395 está después del verbal sumario. Se entiende que error del legislador, error de la comisión redactora del Código General del Proceso. No me da pena decirlo, y si me ven que se mueran de la vergüenza, ellos que la embarraron. ¿Por qué? Porque esto quedó como un proceso verbal sumario de doble instancia. Y por allá le tocó a la Corte arreglarle la embarrada a la comisión redactora del Código, sacando una sentencia diciendo que aplicaban por derecho fundamental, se rigiera, era por el proceso verbal. ¿Por qué? Porque quedó mal hecho. Y durante mucho tiempo se aplicó, y aún algunos juzgados siguen aplicando esta norma para tramitar esos procesos por el verbal sumario, porque entienden que la norma que está posterior, allá en el 395, manda sobre la que está en el 22. ¿Listo? Eso para dejar claro ese asunto por el momento. ¿Listo? Para entenderlo, ¿cómo se aplica? Primero, la adelante. ¿Listo? En el tema de casación hay otro error igualito. Eso está en el libro de Hernán Fabio López Blanco. ¿Listo? Si mi memoria no me falla, está en el de Hernán Fabio, o en este, creo que está también en este de recursos y nulidades. Eso. Segundo, porque hay dos partes, dice, bueno, y si estuvieran en diferentes códigos, no sé qué, se aplica primero, ¿qué hizo? Salvarse el Código Civil, luego el Código de Comercio, luego el Penal, luego el Administrativo, luego el Fiscal de elecciones, o sea, el tributario, el que ahora es tributario, el electoral, el militar y el de minas, y la beneficencia y la institución pública. Ahí dice, si está en diferentes códigos, ¿cuál se debe aplicar? Puntualmente, no hay discusión en ello. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un aspecto importante, y es capítulo 3, efectos de la ley. Ahora vamos a ver los efectos. 11 y 12 derogados, hace muchísimos años, por allá, es más, ni siquiera tienen la fecha aquí, pero fueron subrogados, no fueron derogados. 13 derogado, 14 derogado, 14 ya no está derogado. Leyes de interpretación. Entonces aquí viene cómo los operadores y obviamente los profesionales del derecho debemos interpretar las normas. Porque es que pasa mucho en Colombia, los jueces y abogados que interpretan, yo conozco doctrinantes muy reconocidos, que he llevado procesitos con ellos, que van a una conferencia y dicen una cosa, y van a los congresos de derecho procesal, y estuvieron en la comisión redactora del Código General del Proceso, y en la comisión redactora de la ley de árbitros, la 1563 de 2012, que es la siguiente, el Código General del Proceso el 1562 de 2012, y el arbitraje es 1563. Y van y dicen una cosita allá, y luego cuando tienen un proceso, entonces les parece que interpretan de otra formita, y tienen muchos libritos que la verdad no me gustan. Y les voy a decir los siguientes 2 puntos. Las normas se interpretan como dice este bendito capítulo, no como a uno le parece. Claro, y por allá en las clases de la universidad hay una clase que se llama hermenéutica jurídica, y a uno le enseñan allá cómo se debe interpretar la ley. Lo que pasa es que cuando no nos conviene se nos olvida. Y entonces le damos el alcance y la alcanzamos y mezclamos la de arbitraje con la del Código General del Proceso, a ver si nos alcanza por este lado y no sé qué. No, las cosas son como son y por donde son. Decía mi abuelita. ¿Listo? Entonces, miren. Leyes. 14. Las leyes se limitan a declarar el sentido. Las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, eso más o menos como el decreto reglamentario, más o menos, se entenderán incorporadas en estas. O sea, hacen parte de la primera, pero no afectarán de manera alguna los efectos de las sentencias ejecutarias en el tiempo. O sea, cuando sale una norma, se falla un proceso, esas sentencias ya se tienen que respetar. Si hay una norma que desarrolla la otra, algo pasó así con el tema de la salud, y creo que las tutelas también. Eso fue por vía decreto, bueno, y después fue por ley. Bueno, no recuerdo bien el tema del asunto, no me las sé todas tampoco. Pero lo que ya se haya decidido se tiene que respetar independientemente de que haya salido una ley que desarrolle esa otra anterior. ¿Listo? Claro como el agua, no hay nada más que hablar de eso. Decretos renunciables. Podrá renunciar, aquí vienen los decretos renunciables, y esto también hay que leerlo con otros artículos del Código Civil que en su momento los vamos a recordar. Por ahí en el 1800 y pico ahí dice que hay algunas cosas que no son renunciables. Por ejemplo, el estado civil de las personas no es renunciable. ¿Listo?
siempre los derechos tienen que estar expresamente en la ley para que se renuncie, porque no se puede renunciar a los derechos, no a todos, a algunos sí, sobre todo los de patrimonio económico, esto sí, pero por ejemplo el Estado civil no. ¿Listo? Podrán renunciar los derechos conferidos con tal que solo miren interés individual del recurrente. O sea, usted no puede renunciar de interés general, solo particular, y no en todos sus derechos particulares. ¿Listo? Y que no esté prohibida su renuncia. Mira, lo remata diciendo clarítico, o sea, no hay nada que decir, no esté prohibida, porque algunas cosas no se pueden, algunos derechos, no cosas, derechos no se pueden renunciar, y están en la norma. No. Norma de no podrá derogarse por convenio. Esto se lee mucho en conjunto con el artículo 13 del Código Penal del Proceso. No podrán derogarse por convenio las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. ¿Listo? Por convenio particulares no se pueden derogar leyes ni de sustancial, ni procesal, ni de ninguna. ¿Listo? ¿Ok? Efectos de las sentencias judiciales. La 17, artículo 17. Vamos a empezar a nombrar el artículo porque no empezamos a perdernos. Artículo 17. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas que fueron pronunciadas. Efecto de cosa juzgada. ¿Listo? Recuerden, cosa juzgada material, cosa juzgada formal, cosa juzgada material, las que después de transcurrido el tiempo de la revisión y agotados todos los recursos, ya no se puede volver sobre el asunto y ya quedó así. Lo único que lo mueve es la Corte Constitucional a través de una acción. ¿Listo? Es por tanto prohibido a los jueces proveer, y para que no le quede el tintero formal, son todas aquellas sentencias que pueden ser modificadas posteriormente. Por ejemplo, yo les voy a hablar aquí en adelante mucho de familia y un poco de civil, porque es donde yo me muevo. Por ejemplo, la sentencia sobre alimentos. Es una sentencia juzgada, cosa formal, porque usted puede después volver a demandar para modificar esa. Por eso es que en teoría esos procesos deben de fallar rápido, porque es que eso después se puede modificar otra vez. ¿Listo? Tanto proveer a los jueces proveer en los negocios de su competencia y por vía de disposición general o reglamentaria. O sea, el juez 230 de la Constitución está bajo el imperio de la ley. Aquí no me venga a tramar con cosas de que es que a mí me parece y yo me aparto y no sé qué. Se apartará de la jurisprudencia bajo las reglas, que tiene que argumentar muy bien, si no prevarica y se va a denuncia. Pero hay que tener cuidado con ese asunto. Bueno, obligatoriedad de la ley. La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. O sea, esta norma aplica a todo cristiano que pise el territorio nacional. Aquí no nos importa si es de aquí, si es de allá, si es nada. Mientras esté aquí, me cumple la ley de aquí. ¿Listo? Excepto las de los diplomáticos con cuero. ¿Listo? ¿Ok? Aunque en temas civiles aplica unas cositas y para otras no. Bueno, para no confundir esas dos cosas. Pero ellos sí tienen un fuero especial. ¿Listo? Sin embargo, cuando tienen negocios civiles, venga para acá. Y no están en ejercicio de sus funciones, venga para acá que me los coge el código. ¿Listo? A menos que renuncie, ¿no? Extraterritorialidad de la ley. ¿Listo? Este artículo es el duro de, del tema civil. Del tema civil del Estado civil. Porque, mire, los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código. O sea que lo que su merced haga por allá, por ejemplo, en relación con el Estado civil, lo sigue. Si usted se casa allá, lo sigue. ¿Listo? Y demás normas necesarias que regulan los derechos y obligaciones civiles. En lo relativo al estado de las personas, mira ahí viene, y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en algunos de los territorios administrados por el gobierno de Estado en asuntos de la competencia de la Unión. O sea, el Estado civil de los colombianos lo sigue a donde vayan, fuera del territorio. En las obligaciones y derechos que nacen en las relaciones de familia, por eso le digo, esto es importante en temas de familia, ¿listo? Pero solo respecto de sus cónyuges, parientes y demás casos indicados en el inciso anterior. ¿Listo? El estado civil de las personas lo sigue a donde vaya. Si usted se casa en otro lado, tiene efectos aquí en Colombia. ¿Listo? Efectos especiales en materia de bienes. Los bienes situados en los territorios de aquellos que se encuentren en los estados en cuya propiedad tenga interés la nación,
cuando se acuerdan que éramos Estados Federados. Estas están sujetos a las disposiciones de este código, aun cuando sus dueños extranjeros residan fuera de Colombia. O sea, todos los bienes que están dentro del territorio los coge nuestro bendito código. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las disposiciones contenidas en contratos celebrados. O sea, no importa que hayan acordado ya los que vendió, el que compró, nada. Aquí se respeta el código. Pero los efectos de dichos contratos para cumplirse en algún territorio en los casos que afecten los derechos internacionales de la nación se arreglarán a este código y las demás leyes. O sea, se reafirma que aquí, cuando se trata de bienes dentro del territorio, venga para acá. Formalidades de los instrumentos públicos. Causales de nulidad también ahí. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en el que han sido otorgados. Ojo, su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código Judicial de la Unión. La forma que refiere a las solemnidades externas o autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados o autorizados por las demás y de manera en tales instrumentos expresos. Entonces, esta es la base de nulidades, la base de la legalidad de algunos contratos. O sea, cuando la norma refiere que algún tipo de acto jurídico se hace con la respectiva formalidad, debe respetarse. Y se acude a esta norma para decir, mire, ese contrato es solemne y debe elevarse a escritura pública, lo contrario no tiene ningún efecto jurídico. Por ejemplo, la cesión de derechos herenciales. Eso está también por allá más adelante en el código. Efectos en materia del Estado Civil. El Estado Civil adquirido, conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque ésta pierda después su fuerza. Los adoptivos simples, plenos, todos esos tenían su Estado Civil adquirido. Si después cambia, no pasa nada. La ley les respeta el estatus adquirido en cuanto al Estado Civil. ¿Listo? Interpretación 24 derogado, artículo 25, interpretación con autoridad. Ahora sí viene lo que les había hablado hace rato, la interpretación. ¿Listo? La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura o de manera general solo corresponde al legislador. O sea, hay una interpretación de una norma que hace solamente el legislador. Por eso algunos jueces, cuando tienen algunos problemas en aplicación, por ejemplo, en temas de discapacidad, por ejemplo, en temas matrimoniales, régimen matrimonial, régimen de sociedad patrimonial, muchas veces, los jueces tienen que ir a buscar a las gacetas del Congreso para mirar qué fue lo que hablaron, la exposición de motivos, qué fue lo que dijo el legislador, por qué se estaba creyendo esa ley o cuál era el sentido de esa norma. ¿Listo? Interpretación por vía doctrinal. Los jueces y funcionarios en aplicación de los casos particulares de negocios administrativos las interpretan por vía doctrinal en busca de su verdadero sentido. Entonces, la interpretación doctrinal es para buscar el sentido de la norma. ¿Listo? Así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar determinaciones generales de la ley y los hechos intereses particulares. O sea, no tiene mucha fuerza la doctrina, únicamente es como para encontrar un sentido de qué, como un apoyo en una posición determinada de un juzgador, ¿no? Las reglas que fijan los artículos deben servir de interpretación por vía de doctrina. ¿Listo? Interpretación gramatical de la ley. Este artículo es importantísimo. Y con este es que se regaña en las audiencias a los abogados. ¿Listo? Dice, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor lateral a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar su expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en su historia fidedigna de su establecimiento. Este artículo sostiene el principio donde la ley no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo, inventarse cositas, que es que de pronto el legislador quiso decir, no, cuando la norma es clara, aquí no me venga con vainas raras. Así de sencilla es la respuesta. A algunos doctrinantes les gusta hablar un poquito más bien, yo soy un poquito más de pueblo. Listo. Sentido de las palabras de la ley. Las palabras de 28, artículo 20, las palabras de la ley se entenderán en sentido natural, obvio, según su uso general de las mismas palabras. Entonces hay veces que también hay que consultar la norma de acuerdo a la fecha de su expedición, porque no es lo mismo el bagaje jurídico de hoy de hace 150 años.
Entonces ves, toca que era consultar a ver qué decía, a ver quién era el orate, eso ya se acabó, ¿no? A quién era el loco furioso, sí, cosas así, pero en su tiempo, ¿no? Ya no, ya no. Pero cuando el legislador haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a estas el uso, su significado legal. No hay mucho que ver. 29. Sentido técnico. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte. Entonces, por ejemplo, hay unas normas muy técnicas que hablan del peritaje y todo eso. Entonces, toca mirar qué sentido le da es el arte o el oficio, la ciencia a esa palabra. Eso es lo que quiere decir. A menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Artículo 30. Interpretación sistemática de la ley. Entonces, esto se presenta mucho en el tema de recursos de audiencia, allá en caliente, cuando el litigante interpone un recurso y él le da la interpretación de no sé qué. Entonces, muchas veces el juez tiene que empezar a determinar, por ejemplo, el tema de estadios procesales, y términos de perentoriedad, concesión de recursos. Entonces, en el contexto de la ley, servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas una correspondencia de armonía. Quiere decir que las leyes tienen que leer todas en armonía, no unas contrayendo las otras, ¿sí? Si estamos hablando de recursos, pues todos los temas de recursos. Y como si estamos hablando de términos procesales, entonces el artículo 13 del Código General, el 117, el 118 y la norma que otorga el código. No puedo solo tomar una y contrariar el resto. ¿Listo? Eso por el momento. Los pasajes oscuros de una ley deben ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Esas son leyes, digamos, que desarrollan otras. Interpretación de la ley por extensión. 31, artículo 3. Lo favorable u odioso. No digo este código de unas palabras bien charritas por ahí, dice. U odioso de una disposición no se tomarán en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su sentido genuino y según las reglas de interpretación precedentes. O sea, no puede tomarse una parte de una norma que sea favorable o odiosa para entenderla en su contexto, sino hay que leerla en su tenor literal y genuino, dice este artículo. ¿Listo? Acudiendo obviamente a las interpretaciones antecedentes. Entonces puede haber normas que sean ofensivas, como puede haber normas que tengan partes odiosas. No solo por ello debe acudirse solo a ello para interpretarlo, sino cómo debe hacerse genuinamente. ¿Listo? Artículo 32. Interpretación por equidad. En los casos en que no pudiera aplicarse las reglas de interpretación anteriores, esas van como en gradualidad, ¿no? Entonces, que el literal, que el sentido, que el técnico, el sistemático. Entonces, si ninguna de esas canciona, su interpretación de pasajes oscuros o contradictorios de modo, se interpretarán los pasajes oscuros y contradictorios de modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación, a los principios constitucionales. Aquí no hay más, y la equidad natural. Eso es todo. Este video se está alargando, ya van 33 minutos. Definición de varias palabras. Capítulo 5, definición de varias palabras y uso frecuente de las leyes. Aquí ya vamos a entrar, es cómo se debe interpretar en cuanto a su tenor literal y los aspectos de las palabras, ¿sí? Palabras relativas a las personas. La palabra persona. Entonces aquí viene, defíname persona. Por allá el profesor preguntando, cogiendo todos los bebés y defíname persona. ¿Qué es una persona? ¿Usted no sabe qué es una persona? No, pero persona está definida en el artículo 33 del Código Civil. Dice, la persona en sentido general se aplicará a los individuos de especie humana sin distinción de sexo. O sea, para ser usted persona solo requiere ser humano. Por eso los animales, por acá cuando sacan sus leyes de animales, dicen seres sintientes. ¿Por qué? Porque no pueden contrariar este pequeñísimo artículo. ¿Listo? No se les puede otorgar un tema. Personas humanas. Claro que también tenemos la persona natural, ¿no? Que es una ficción legal, pero también está el código. Palabras relativas a la edad. Llámese infante o niño. O sea, al niño. 34.
Artículo 34, nunca se les olvide, porque esto está relacionado con la ley 1098-2006, con el artículo 314, con la capacidad de obligar. De hecho, esto está relacionado con todo. ¿Listo? Entonces, un niño hasta los 7 años. De ahí en adelante, de los 7 en adelante, se le denomina impúber. Aquí hasta los 14. Niño 7, impúber hasta los 14. Adulto, al que ha dejado de ser impúber, o sea, al que pasó de los 14, al que pasó, perdón, de los 18 años, ¿sí? O simplemente mayor al que ha cumplido los 18 años, o simplemente menor al que no ha llegado a cumplir. Por eso, el Código de Infancia y Adolescencia habla del menor, niño, niña, adolescente, aunque eso es una discusión doctrinaria los que la redactaron, que ya no le vamos a llamar el código del menor, sino el código de infancia y adolescencia, porque es que el menor es una palabra peyorativa, porque ya estamos tratándolo desde un principio como más chiquito que los demás, entonces hablamos de niños, niñas y adolescentes y no de menores. Bueno, es un tema discutido, pero aquí el código los llama menores, y listo, eso no hay problema en ello. El resto son discusiones de viejos amargados que tienen teorías. Cambiámosle el código del menor por el código de infancia, porque eso suena menos peyorativo, entonces ya no le llamamos menor, le llamamos niño, niña o adolescente. La expresión es mayor de edad o menor de edad establecida en las leyes, comprende a los menores que han obtenido habilitación de edad, todos los casos, la ley, no hayan exceptuado expresamente esto. Listo, eso no tiene ningún... Lo más importante ya lo hablamos de ese artículo. Artículo 35, parentesco de consanguinidad. Aquí viene, esto es de familia, puro familia. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre personas. Entonces, por ahí le hacían reír a uno en la universidad que decía, del tronco común. El tronco común. Y todas las niñas reían. El abuelito era el tronco común, ¿no? De las personas que descienden de un mismo tronco o raíz. Y están unidas por vínculos de sangre. Únicamente. Consanguinidad, únicamente sangre. Y descienden de una misma línea. Del abuelito, el hijo, los nietos, bisnietos, los hermanos, bueno, pero unidos por sangre, ¿no? Como un árbol, ¿no? Formas de parentesco por consanguinidad. Entonces, el parentesco de consanguinidad es legítimo o ilegítimo. Esto era muy antiguo, esto pues, era muy antiguo. Entonces habla del hijo legítimo, el hijo ilegítimo, el que está por fuera del matrimonio. Más adelante se habla sobre el tema. Pero aquí se habla de legitimidad e ilegitimidad, ¿listo? Grados de consanguinidad, artículo 37. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad del abuelo. Y dos primos hermanos están en cuarto grado de consanguinidad entre sí. No tengo aquí un tablero para explicarles, pero eso se mira más o menos así. Entonces, abuelo, quieto ahí, ¿cierto? El hijo, primer grado. El nieto, segundo grado. ¿Sí? El bisnieto. Y ahí va. ¿Listo? Abuelo, hijo. Hermano del hijo. Sobrino del hijo. Ahí están los 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Es que eso se explica es con un... Entonces usted empieza a contar dónde está el uno y las líneas que le caben uno entre el otro y ahí empieza a contarlas. Hay algunas que suben, giran y bajan y así se cuentan las líneas y los grados. ¿Listo? Los grados de consanguinidad, perdón, los grados. Parentesco legítimo de consanguinidad. Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las generaciones de que resultan han sido autorizadas por la ley, o sea que están establecidas, como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común. Lo único que está diciendo es que el parentesco legítimo legitima todas las demás grados de consanguinidad. Prácticamente no está diciendo mayor cosa, ¿listo? 39 declarado inexequible. Parentesco por legitimación. Este artículo es importante porque está relacionado, creo que es con el 300, 206, creo que es, 200 algo, no lo voy a revisar en este momento, pero está sobre eso, que es la legitimación de los hijos. Y está relacionado ese artículo y este, que dice, artículo, la legitimidad conferida a los hijos del matrimonio posterior de los padres, de los que vivían en amancebamiento y después se casaban,
producirá los mismos efectos civiles que la legitimidad nativa. Así dos primos hermanos, o sea que el matrimonio legitima toda la familia. Los hijos, los primos, y ya los vuelve primos legítimos, ¿sí? Entonces legitima todo. Entonces los hijos legítimos de dos hermanos que fueron legitimados por el matrimonio que se hallaren entre sí en cuarto grado de consanguinidad transversal legítima. O sea, si se casan los padres, se legitiman los grados de consanguinidad. ¿Ok? Vamos por ese parte. Líneas y grados de parentesco por consanguinidad. Por el artículo 41. El parentesco de consanguinidad, en el parentesco hay líneas y grados. Por eso les decía que no lo confundamos líneas con grados, porque yo sabía para dónde íbamos. Por línea se entiende la serie y orden de las personas que ascienden de una raíz o tronco común, o sea, lo que viene de allá, ¿listo? Lo que viene, ¿listo? Formas de líneas de parentesco, artículo 42. La línea se divide en línea directa, o sea, es en el orden, por ahí cuando estaba uno en la universidad le decían arriba, abajo, al lado y al ladito, son las líneas, ¿listo? Líneas, entonces hablamos de artículo, líneas dividen recta, en colateral, transversal o bicla. La recta se subdivide en ascendiente y descendiente. La línea recta o directa es la que forman dos personas que descienden unas de otras o solo comprende personas generantes o personas engendradas. Padre, hijo, abuelo. ¿Listo? Claro. Líneas descendentes y ascendientes. Cuando una línea recta se encuentra bajando, o sea, de papá hacia abajo, del tronco a los miembros se llama descendiente, o sea, hacia abajo descendiente. Por ejemplo, padre, hijo, nieto y nieto tataranieto, y por ahí llega hasta chosgos. Y cuando se cuenta subiendo, hablamos del tronco hacia arriba, se llama ascendiente. Por ejemplo, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No hay mucho que explicar al respecto. Línea colateral oblicua. Esta es la que es un poquito más compleja. ¿Listo? La línea transversal obliqua es la que forman personas que, aunque no procedan unas de otras, por ejemplo, los hermanos, los tíos, abuelos, sigue siendo de un tronco común. Por ejemplo, el hermano, ahí está, la hermana, los hijos de un mismo padre o madre, sobrino, tío, que proceden de un mismo tronco o abuelo. ¿Listo? Línea paterno-materna. Por línea paterna se entiende, en el artículo 45 se entiende la que aparezca los parientes por parte del padre, pues por parte, y la materna por lado de la madre. Estamos hablando de normas rectoras, está explicando el ABC de cómo va a hablar de ahí en adelante, ¿no? Lo que comprende parientes por parte de la madre, eso no tiene ningún sentido. Línea paterna, pues los del papá. Línea materna, pues los de la mamá, los consanguíneos y esto. Línea transversal, en línea transversal se encuentran los grados por número de generaciones, lo que le decía, se va contando por grados. Desde uno de los parientes, o sea, desde el quien se está contando, hasta la raíz. Por eso dice, o sea, del sobrino al tío, del tío al hermano y del hermano al abuelo. Y ahí vamos contando. ¿Listo? ¿Ok? Ahí vamos contando las líneas. ¿Listo? Desde el trabajo. Así dos hermanos en segundo grado del tío, dos hermanos están en segundo grado, el tío y el sobrino en tercero. ¿Listo? Afinidad legítima. La afinidad legítima, esto es importante porque esto otorga muchos derechos, sobre todo en temas sucesorales y en temas laborales. Entonces aquí se toma mucho esto. Entonces dice que la afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada con los consanguíneos de su marido y su mujer. O sea, es el grado de parentesco que yo tengo con la familia de mi esposa. ¿Listo? La línea o grado de afinidad legítima de una persona con consanguíneo de su mujer se califica por línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad en línea recta con los hijos habidos de la mujer, la mujer en el anterior matrimonio, por su mujer en el anterior matrimonio, y en segundo grado de afinidad y en línea transversal con los hermanos legítimos de su mujer. Todo este arroz con mango de lectura que les acabo de hacer simplemente y llanamente se reduce a una cosa. La afinidad legítima es la afinidad que tiene el marido con los familiares por consanguinidad o adopción, bueno, por consanguinidad de su mujer y viceversa. Es los grados de parentesco que tiene la mujer con la familia del marido. ¿Cómo se aplica?
Muy sencillito, sin no entrar tanta doctrina. Simplemente, si la mujer, el hijo de la mujer es en primer grado para ella en consanguinidad, es también para mí en primer grado de afinidad legítima. ¿Listo? Yo tengo afinidad legítima en primer grado. ¿Listo? Con el padre de ella en primer grado de afinidad legítima. ¿Listo? De ascendiente. No es más, conforme sea para ella, es para mí, pero en afinidad legítima. Por eso es que están las incapacidades, que los velorios, que las calamidades, que le dan también. Entonces, por mi suegro me dan. Por la muerte de un hijo de mi mujer también me dan. ¿Sí? Es como si le otorgaran los mismos derechos. No es más, muy sencillo. Yo he escuchado profesores que se han gastado hora y media explicando este bendito artículo. ¿Listo? Afinidad legítima. Y legítima, eso fue declarado inexequible. Artículo 49. Líneas y grados relativos a la afinidad legítima. En la afinidad se califican líneas y grados de la misma manera. Lo que les decía. Estaba acabando de decir, se califica lo mismo. Solamente que es en afinidad legítima. Artículo 50. Parentesco civil. Esto prácticamente fue declarado, fue derogada porque esto lo que habla es de la adopción. El tema de la adopción. Esto no vamos a entrar mucho en ese artículo, la verdad que ya está casi en desuso. Hijo extramatrimonial. El hijo nacido de padres que al tiempo de la ocasión no estaban casados entre sí. Pues la palabra dice es extramatrimonial, o sea, por fuera del matrimonio, es hijo natural. La palabra natural está encerrada en corchete porque tiene un desarrollo jurisprudencial. Cuando ha sido reconocido y declarado tal con arreglo a lo dispuesto a la presente ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento. Todo hijo que nace por fuera del matrimonio o de una mujer soltera se considera extramatrimonial o natural. ¿Por qué? Porque no es un hijo legítimo nacido entre un matrimonio. Recuerden que éramos un estado confesional. Aplicación extensiva. Las denominaciones legítimos y naturales que se dan a los hijos se aplicarán correlativamente a sus padres, o sea, padres ilegítimos, legítimos y naturales. ¿Listo? No más. Calidad de los hermanos, 54, artículo 54. Los hermanos pueden serlo por parte del padre y madre, y se llaman entonces carnales. ¿Carnales? Pueden serlo por parte del padre y de la madre, o sea, de ambos. Y se llama, o sea, dos hermanos, hijos de dos padres iguales, o sea, no diferente padre y hermanos, se llaman hermanos carnales. Y solo por parte del padre se llaman hermanos paternos. Y solo por parte de la madre se llaman maternos o uterinos. ¿Listo? Hermanos maternos o uterinos, o sea que quedan juntos en el mismo útero. Hermanos uterinos, hermanos maternos. ¿Listo? Si es de ambos padres, carnales. Esto es importante también porque esto en materia de familia es muy importante. Sobre todo creo que en el tercer, cuarto orden hereditario. El artículo 47 en adelante. Hermanos extramatrimoniales. Son entre sí hermanos naturales los hijos naturales. Son hermanos, entre sí hermanos naturales los hijos naturales de un mismo padre o madre. Y tengan igual relación con los hijos legítimos con los naturales de un mismo padre o madre. O sea, todos los naturales se entienden hermanos e hijos de los naturales. Eso no tiene mucha ciencia, tampoco no vamos a entrar en tanto detalle con ese artículo en explicarlo mucho. Hay artículos que no los vamos a abordar tanto porque realmente no se usan mucho. Eso ya hablar de hijos naturales ya está es como la afiliación natural, prácticamente tiene prácticamente los mismos derechos de todos. Citación de pariente. Este artículo es importante porque esto tiene relación mucho con los menores, con los temas de adjudicación. Mucha norma la cita. De hecho, el Código General del Proceso cita mucho este artículo. Por ahí creo que en el 395 también lo menciona. Entonces dice, miren, en los casos en que la ley disponga que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán que debe oírse a las personas que van a expresarse en el siguiente orden. O sea, hay normas que dicen que hay que oír a los parientes. Por ejemplo, la privación de la patria potestad, 395. Entonces dice, si hay que oírlos, y la ley dice que toca oírlos, pues vamos a oírlos de esta manera. Primero, los descendientes. Luego, los ascendientes, padres, o sea, los hijos. Luego, los padres. Luego, el padre y madre natural. Eso hacía distinción. Primero, los padres legítimos y luego los padres naturales.
que ha reconocido voluntariamente el hijo o falta de los ascendientes o descendientes legítimos. El padre o madre adoptante, el adoptante. Si no están los anteriores, escucha al adoptante, a falta de los parientes, los números 1, 2 y 3. Y luego los colaterales, que son primos y tíos, sobrinos, entonces tema. Hermanos en sexto lugar, los hermanos naturales. Y últimamente afinidad legítima, los parientes de la mujer de la persona. Si la persona fuera casada, se verá también al cónyuge. Si alguno de los que deben oírse no fueren mayores de edad, cuestiones sujetos a potestad ajena, se oirá la representación. ¿Qué dice? También es posible escuchar, si no hay ninguno de esos, nada, se oye el cónyuge. Por ejemplo, la persona que nunca tuvieron familia, nada, se puede escuchar al cónyuge. Y si de pronto es un incapaz, el que va a haber un menor de edad, por ejemplo, se oirá la representación, que lo esté representando sus guardadores o personas bajo poder de la dependencia estén dependientes. ¿Listo? Importante aquí, ya vamos a artículo 62. Creo que nos está cogiendo la tarde. Yo voy a tratar de hacer estos videos no tan largos, porque si no, ¿quién los carga? Representación de los incapaces, artículo 62. Las personas incapaces de celebrar negocios serán representadas, uno, por los padres. Siempre la representación conforme al artículo 62 y 306 está por los padres, quienes ejercen la patria potestad. Si alguno falta de los dos, será citado el otro, mientras no tenga 18 años. No tiene patria potestad ni puede ser nombrado igual al padre o madre declarado en juicio contradictorio, o sea, quien haya se declarado en contra del hijo. Igualmente podrá el juez, con conocimiento de la patria, conferir la patria exclusivamente a uno de los padres, ya que habla más de la patria potestad, o poner bajo la guarda si lo considera más conveniente a los intereses. La guarda, este pedacito es importantísimo, porque aquí habla, miren, la designación de un guardador pone fin a la patria potestad. Por eso es presupuesto para designar la guarda que se haya suspendido o privado, que se haya privado de la patria potestad de los padres. ¿Sí? O sea, no puede llegar una persona con los dos padres vivos, un tercero a decir, denme la guarda de ese menor, porque él tiene unos padres que lo reprenden en el artículo 362 y 306. Entonces, si quiere la guarda, tienen que demandar la privación de ellos, para que los priven de las patrias y luego lo designen como guarda. ¿Sí? Pasa también en la vida real mucho, realmente. Y habla de las causales que están en el artículo 315. Listo. Clases de dolo y culpa. Aquí estamos hablando de dolo y culpa, pero... ya nos falta poquito. Vamos a abordar estos artículos que nos faltan. La ley distingue tres clases de culpa o descuido. La culpa grave. Aquí vamos a hablar por la culpa. Uy, esto en tema de culpabilidad, eso es un universo completo. Eso hay tomos y tratados de ese tema. No, aquí no vamos a entrar tan allá. Simplemente vamos a decir que se divide en tres partes, que la culpa grave es la que consiste en no manejar los negocios de una manera, digamos, diligente. Es una persona negligente o de poca prudencia. O sea, es el descuido que debió ejercer, por ejemplo, una persona prudente en negocios. Entonces, culpa grave es que una persona que sabe de negocios lo asimila con ejemplos, realmente. Dice, es como el descuido de un buen negociante, más o menos. Entonces, si sabía cómo eran las cosas y no tomó la prudencia en la realización de la conducta, eso genera una culpa grave. ¿Listo? Luego viene la culpa leve. La culpa leve la asimila como al descuido que utilizan normalmente los hombres ordinariamente en sus propios negocios. O sea, un descuido que sabía y pudo preverlo, pero aún así incurrió en ello. Entonces es una culpa leve. La asimila como aquel cuidado que debe tener un buen padre de familia. Es que este código habla de cosas muy bonitas. Por ejemplo, el cuidado de un padre. O sea, es como el descuido de el otro es el descuido de un hombre de negocios, que debió haber previsto. Y este me habla del descuido de un buen padre de familia. Ya empieza a degradar un poquito la responsabilidad. Y el culpa de descuido legítimo es la falta de aquella esmera o diligencia de un hombre juicioso que emplea la administración de un negocio. O sea, es como ya un descuido de un hombre
juicioso que emplea en la administración de sus negocios. Entonces ya sabe cómo es, pero descuida algo un poco menos complejo. Entonces nos habla del cuidado de un buen hombre de negocios experto, nos está hablando del cuidado de un padre de familia, nos está hablando del cuidado de un hombre juicioso en su actuar. Eso es un poco complejo de comprenderlo también. El dolo, pues es la real intención de causar daño a otra persona. E injuria a la persona de propiedad del dolo. Entonces es la real causar. Caso, artículo 64, fuerza mayor o caso fortuito. Entonces nos habla que es como aquel imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, terremoto, apresamiento de los enemigos o autoridad o por funcionario. Aunque doctrinaria y jurisprudencialmente hay una diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, y esa es la imposibilidad de resistir. Fuerza mayor estamos hablando ya de, por ejemplo, de cosas de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una inundación, cosas de la naturaleza. Caso fortuito ya se refiere a otros casos de la vida cotidiana que son imprevisibles, pero que suelen presentarse. Entonces, eso doctrinariamente está separado. No se puede hablar lo mismo caso fortuito y fuerza mayor. Cauciones, artículo 61. Esta es la madre de todas las cauciones. Artículo 65. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra propia y ajena. Por eso los seguros pueden prestar caución, porque ellos no prestan para un tema de ellos, sino para otro tema de una caución, por ejemplo, un proceso. Son especies de caución: la fianza, la hipoteca y la prenda. Aquí no mencionan los seguros. ¿Listo? Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se sucede de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Entonces, si los antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. O sea, si la norma dice es que de tales hechos se desprende tal cosa, es una presunción legal. Y ojo ahí, la presunción legal admite prueba en contrario. Pero aquí viene otra: se permitirá probar la existencia o no de un hecho legalmente que se prueben, aunque sean ciertos los antecedentes. Por eso, presunción legal admite prueba en contrario. Ahí lo está diciendo. A menos que la misma ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si la ley no lo determina, admite prueba en contrario. Si una cosa, según la expresión, se presume de derecho, presunción de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba en contrario. Supuestos de los antecedentes. Entonces, por eso los productores por allá dicen: la presunción legal admite prueba en contrario. La presunción de derecho no admite prueba en contrario. Es porque está aquí en este bendito artículo. Ahora venimos con vamos a hablar un poquito rápidamente de los plazos, porque no quiero que este video quede tan largo. Y es lo siguiente: los plazos. El artículo 67, este artículo importantísimo. Todos los plazos, días o meses que se haga mención legal, la presunción legal, los plazos, perdón, que me tocó pausar. Todos los plazos en días o meses o años que haga mención legal se entenderá que terminar al mediodía de la noche. O sea, si dice que es en tal día, se entiende que terminan ese día, pero a las 12 de la noche. Aquí hay un tema importante, porque con el tema del cierre de los juzgados, ¿no? Entonces algunos juzgados dicen: no, es que termina a las 5 de la tarde. Y otros dicen, por jurisprudencia, algunas sentencias han dicho: no, es que eso se termina a las 12 de la noche, el término para radicar. ¿Listo? En la ejecución que presenta esto. El primero y el último día de plazo de meses o años deberán tener un mismo número respectivo en meses. El plazo de un mes podrá ser por siguiente 28, 29, 30 o 31, atendiendo el febrero 28, ¿no? Por eso está diciendo, puede ser cualquier terminal en esos días. Y el plazo de 365 o 366 por el tema de los años bisiestos, ¿no? Si el mes ha de principiar un plazo de meses o años, contaren de más días que el mes que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede el segundo, el último día de plazo será el primero de este en el segundo mes. Este arroz con mango no lo entiende ni Mandrake. Mire cómo lo dice, mire. Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constatare de más días que el mes de que ha de terminar el plazo, o sea, si este mes tiene 31, ¿cierto?
y el que va a terminar tiene 30, y si el plazo corriere desde alguno de los días en el que el primero de los meses excede al segundo, o sea, comenzó a correr el 31, pero termina en un mes que termine en 30, el último día de plazo será el último día de este en el segundo mes, o sea, termina el 30. ¿Sí? O sea, comenzó el 31 en este, pero termina el 30. Todo ese arroz con mango para reducir a ese número. Se aplican estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de la edad y en general a cualquier plazo, términos prescritos en las leyes o actos de las autoridades nacionales, salvo las mismas leyes o disponga expresamente otra cosa. Eso únicamente es para computar términos, pero ahora hablamos del 68 cómputo de plazos, que ese es el más importante. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse dentro de un mismo plazo, se entenderá que vale ejecutarse antes de la medianoche, cuando se vence el plazo. Cuando exige que haya transcurrido un espacio para que nazca o expira, se entenderá que estos nacen y expiran a la medianoche y que termine el respectivo. O sea, todo termina es a la mitad de la noche, sea cuando inicie o sea cuando termine. Si la computación se hace por horas, entonces por aquí vamos los habeas corpus, la expresión dentro de tantas horas u otras semejantes se designa en un tiempo, se extiende hasta el último minuto, hasta el minuto 60, inclusive. Expresión después de tantas horas, u otras veces se designa un tiempo en el primer minuto. Cuando dice después de tantas horas, inicia a considerar a partir del primer minuto. Cuando dice que una cosa debe observar desde tal día, se entiende que debe observarse desde el momento siguiente a la medianoche anterior. O sea, desde tal día, o sea, comienza desde la 1 de la mañana, desde las 12 de la noche para iniciar la 1. O cuando debe observarse tal día, se entiende y debe observarse hasta la medianoche. En eso no hay problema porque ya lo venimos explicando, ¿no? Medidas, pesos y monedas, dice las menciones, artículo central, las medidas de extensión, peso, monedas y las monedas que se hagan menciones en las leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo, en las sentencias de la Corte Suprema de Juzgados, se entenderán siempre en la definición del Código Fiscal. Código Fiscal, el Código Administrativo y Fiscal, o sea, el Código Administrativo y Tributario. Suspensión de plazos. Eso es importante. Este artículo está muy escondido, es el 70, es muy importante. Dice, mire, en los plazos de días que se señalen en las leyes o actos oficiales, se entenderán suprimidos los feriados y vacantes. Por eso es que no se cuenta sino de lunes a viernes, a menos que expresamente estarse lo contrario. Los meses y años se computarán según el calendario. O sea, meses y días se cuentan en hábiles, meses y años en calendario. Pero si el último día fuera feriado o vacante, o sea, dieron un término de suspensión, por ejemplo, cuando la pandemia, estas cosas, y entonces dieron hasta tal día, pero si ese día fue feriado, se entiende que corre uno siguiente. ¿Listo? Hasta el siguiente día. Derogación de las leyes. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita, expresa cuando la misma ley dice que la deroga, o tácita cuando no puedan reconciliarse. O sea, cuando una norma posterior contraria a una anterior, se entiende derogada tácitamente la anterior. La derogación puede ser total y parcial. Aquí vamos a nuestro último artículo, nos extendimos un poco, pero dice efectos de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma en todo aquello que nos pugna. O sea, una norma que no me deroga expresamente a otra, solo la deroga en lo que le es contraria. Lo que no le es contraria, no la deroga. Por eso algunas normas, inclusive el artículo de la ley 53 del 87, hay unas normas vigentes en 1887, porque las normas que la han venido derogando, no la han derogado expresamente y le dejan vivitas algunos artículos. Eso es todo por el día de hoy, creo que fue bastante extenso el video, espero que les sirva, les guste, y en una próxima ocasión vamos a continuar en ese estudio. Pero ya ahí vamos, 70 artículos, 72 artículos.